Amén, gloria sea al Señor. Que el Señor les bendiga a toda nuestra amada audiencia que nos escucha desde las diferentes partes. Amén, a través de los diferentes medios. Que la paz de Dios sea con todos ustedes. Les saluda con mucho gusto la hermana Yari, ¿verdad? Me siento muy bendecida de parte del Señor que nos permite una vez más estar aquí en su programa Santidad a Jehová. Le recordamos el número a llamar 215-806-9227. También pueden seguirnos en Facebook como Santidad a Jehová. En esta hora le damos toda la gloria y toda la honra a nuestro Señor, porque realmente es gracias a Él que podemos estar una vez más aquí junto con ustedes desde cabina en Radio Shalom Ben Salem. Le damos gracias a Él porque ha sido su misericordia, su gran amor, su fidelidad, el que nos ha levantado en esta mañana, nos ha dado fuerzas para poder seguir adelante en su camino y nos permite todavía poder transmitir, ¿verdad?, este programa. Sabemos que son tiempos difíciles, tiempos de prueba, pero la fidelidad de Dios está con nosotros. Así que vamos a ir a la palabra del Señor en esta hora. Le pido, si usted tiene su Biblia, y si no, usted puede escuchar lo que dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, en su capítulo 10. Amén. Nos habla acerca de la parábola del redil y acerca de que Jesús es el buen pastor. Amén. Vamos a leer solamente unos versículos y en el desarrollo del mensaje vamos a estar leyendo más versículos, pero ahorita vamos a leer solamente del versículo 1 al versículo 5. Juan capítulo 10, verso 1 al verso 5, lo leemos para la gloria del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, van delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Amén. Que Dios nos bendiga a través de su poderosa palabra. Aquí en esta parte de las Escrituras está el Señor Jesús hablando. Amén. Y Él está haciendo una comparación acerca de lo que es el redil y lo que es el pastor de las ovejas. Amén. Y empieza a hablar de las ovejas y del pastor. El pastor es el único que puede entrar por la puerta del redil. Amén. ¿Qué es el redil? Es en donde están las ovejas, ¿verdad? Cuando no están afuera, cuando no están pastando, ¿verdad? Podría decir que es su hogar o es su casa cuando ellos están, ¿verdad?, todas juntas en un mismo lugar, ¿verdad? En ese lugar que está cercado es el redil. Ese es el redil. Entonces dice la palabra de Dios que solamente el pastor, el que es el verdadero pastor de las ovejas, puede entrar por la puerta. Si alguien quiere robar o quiere dañar a las ovejas, ¿verdad? Alguien que no es el pastor de las ovejas no puede entrar por la puerta. Entonces, ¿qué hace esta persona? Entra, ¿verdad?, por otro lado, se brinca la barda, empieza a buscar algún lugar por donde pueda entrar hacia el redil. Es él el que no es el verdadero pastor de las ovejas, sino que dice el versículo 1 que es un ladrón, que es un salteador, es una persona que asalta o que roba. Y el propósito de esta persona es robar o es hacerle daño a las ovejas. El versículo 2 dice que mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Si usted tiene, ¿verdad?, la llave de la puerta de su casa, significa que usted es el dueño de esa casa. Sin embargo, si alguien más quisiera entrar a su casa a robar, ¿verdad?, esa persona no tiene la llave. Significa que es un ratero, significa que es un asaltante, por lo cual él va a querer entrar y como no tiene la llave, él va a querer entrar por otra manera. ¿Para qué? Para dañar su casa.
Pero usted que es el dueño de su casa, usted tiene la llave. Jesús, que es el buen pastor, Él es el único que puede entrar por la puerta para poder tener acceso a sus ovejas. Entonces, nos dice el versículo 2 que el pastor de ese rebaño es aquel que entra por la puerta con toda autoridad y puede entrar por esa puerta para estar con sus ovejas. El versículo 3 nos dice que a este le abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y ese es el título del mensaje que Dios nos trae en esta hora, que se llama el último llamado. El último llamado, porque en estos tiempos Dios nos está llamando. Desde hace mucho tiempo quizás a usted Dios le ha estado llamando, me ha estado llamando a mí, pero quiero decirte que en estos últimos tiempos Dios está dando su último llamado. Y así se llama el mensaje, el último llamado. Dios nos llama a cada uno y dice este versículo que Dios nos llama por nuestro nombre para sacarnos a los pastos a donde nos vamos a alimentar. El versículo 7, ¿verdad? Si seguimos leyendo más adelante, capítulo 10 del Evangelio de Juan, verso 7, dice, el Señor Jesús les vuelve a decir, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Él es la puerta del redil. Nosotros no podemos entrar al redil, nosotros no podemos ser parte del rebaño si no entramos a través del Señor Jesucristo. Es a través de Él, porque Él es la puerta. Nosotros tenemos que creer en Él, nosotros tenemos que abrirle nuestro corazón a Él, nosotros tenemos que venir ante Él pidiendo su perdón, confesando nuestros pecados, ¿verdad? Con todo arrepentimiento, con un arrepentimiento verdadero y pidiéndole a Él que venga a morar en nuestro corazón, que venga a reinar en nuestro corazón, porque Él es el único que puede abrirnos la puerta del redil para que nosotros podamos ser parte de su rebaño. Dice en Juan 14:6 que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida. Y que nadie llega al Padre sino solamente a través de Jesús. Él es el único camino. Si nosotros queremos llegar al cielo, si nosotros queremos vida eterna, si nosotros queremos llegar al Padre, es solamente a través de Jesús. Él es la puerta para entrar al redil. En el versículo 8 nos dice que todos los que antes de mí vinieron, dice el Señor, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. A través de los tiempos han aparecido muchos que son ladrones, dice el Señor, y que son salteadores. Esta gente dice que en ellos hay salvación, que en ellos hay esperanza, que ellos son la puerta para llegar a Dios, que son la puerta para llegar al cielo. Ellos dicen que pueden guardar nuestra alma. Ellos dicen que ellos nos están mostrando la verdad. Pero solamente Jesús es la verdad. El versículo 9, Jesús dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Solamente en Él seremos salvos. ¿Salvos de qué? Salvos de la ira de Dios, salvos del mismo infierno, salvos de que nuestra alma se condene por toda la eternidad. Él nos hace salvos de la muerte eterna. Y solamente a través de Jesús nosotros podemos entrar al redil de las ovejas del Señor. Hay muchos que han venido. Usted puede buscar en el internet o en la radio, usted puede leer, puede escuchar en muchos libros que hay. Mucha gente, ¿verdad?, se ha inventado su propia religión
y empieza a engañar al hombre, a la mujer, diciéndole que ellos son la verdad, que ellos pueden salvar su alma, que ellos son el verdadero camino y que ellos les pueden mostrar la manera de cómo salir de toda esta crisis que está pasando en el mundo. Pero la Biblia es clara, la palabra de Dios es verdadera y solamente a través de Jesús nosotros podemos ser salvos. Solamente a través de Jesús nosotros podemos encontrar la vida eterna. Y dice este versículo que Él es la puerta y que por el que Él entrara será salvo y entrará. Podemos entrar al redil del Señor. Si usted y yo queremos ser parte del pueblo de Dios, es solamente a través de Jesús. Y dice el versículo 9, sigue diciendo que entrará y saldrá y hallará pastos. Cuando el Señor nos saque, cuando salgamos a buscar pastos, dice la palabra de Dios que saldremos y seremos guiados por Él para hallar pastos. Iremos detrás de Él y Él nos guiará, amén, por el camino de la salvación. El versículo 10 dice que el ladrón, aquel que quiere entrar, ¿verdad?, de una manera que no es ni por la puerta, es el salteador, es el que es el ladrón. Y dice el versículo 10 que este ladrón no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. Aquel ladrón, aquel enemigo, quiere venir y hurtar todo lo que el Señor nos ha dado. Quiere robarte el gozo, querido amigo. Quiere robarte la paz. Y con todo esto que está pasando a nuestro alrededor, esta crisis mundial en la que estamos viviendo hoy, Él quiere robar tu paz. Por eso mucha gente está entrando en pánico. Mucha gente está corriendo, mucha gente está llorando porque no encuentra paz. Porque la única paz verdadera nos las puede dar el Señor Jesús. Entonces este enemigo quiere entrar a tu vida. Este ladrón quiere robarte la oportunidad de estar al lado de tu Salvador. Lo que él quiere hacer es sacarte del redil, y quizás a muchos ya los ha sacado del redil. ¿Para qué? Para sacarlos de la cobertura del Señor, para matar su alma, para destruir su vida, para matar las esperanzas y destruir nuestra vida, destruir nuestra familia, destruir los matrimonios. Eso es lo que quiere el enemigo. De ninguna forma podemos pensar que el enemigo es nuestro amigo, que el enemigo quiere hacernos algún bien, que el enemigo que al final quiere que nosotros estemos en un lugar bueno, en un lugar placentero. De ninguna manera. Si el enemigo te ha prometido que Él va a guardar tu alma, que Él te va a dar algo bueno al final del tiempo, que Él te va a dar mucho dinero, mucha prosperidad, eso es pura mentira. En esta vida podemos tener muchas cosas, pero todo eso es pasajero. Al final uno va a pagar las consecuencias y el enemigo lo sabe. Él solamente viene para eso, para matarnos, para destruirnos. Pero el versículo 10 en la segunda parte dice el Señor Jesús: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si tú quieres vida, querido amigo, si tú quieres vida, donde tú te encuentres, si tú te sientes muerto en vida, Jesús es el único que te da vida. Una vida llena de paz, llena de gozo en esta tierra, en medio de situaciones. Después de esta vida, Él te da una vida eterna, una vida verdadera, junto a Él en su presencia. El versículo 11 nos dice, una vez más el Señor Jesús dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Él no solamente es el pastor de este rebaño, sino que también es el buen pastor.
es un pastor bondadoso. Él es misericordioso. Hasta el día de hoy hemos podido ver su bondad en nuestra vida, su misericordia hacia nosotros. Amigos, si Él no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque si Él fuera como nosotros, que nos pagara conforme a todas las ofensas que le hemos hecho, no estaríamos vivos, no estaríamos con vida. Si fuera por nuestros pecados, si fuera por todo lo que le hemos insultado al Señor, no estaríamos con vida. Pero Él ha tenido misericordia. Él ha sido compasivo, porque Él es bueno. Él es el buen pastor. Su misericordia nos cubre, nos llena. Él nos entiende, querido amigo y amada iglesia. Él nos escucha. Él nos consuela. Él alienta nuestros corazones y Él nos guarda en medio de esta crisis mundial que estamos viviendo. Él nos toma en sus brazos, como aquel buen pastor toma a su oveja que se descarrió, que se perdió, y cuando Él la encuentra, dice la palabra de Dios, que la toma en sus brazos y la regresa al redil. Él es aquel buen pastor que nos toma en sus brazos. A tal grado es su bondad, a tal grado es su misericordia, su gran amor para con nosotros, que da su vida por las ovejas. Él dio su vida en sacrificio por nosotros para salvarnos de la muerte eterna. Tan grande es su bondad, tan grande es su misericordia. Dio su vida por nosotros sin nosotros merecerlo. Por eso Él es el buen pastor. Y sigue diciendo la palabra de Dios, versículo 15. Así como el Padre me conoce, dice el Señor, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Versículo 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Versículo 18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Esa es la obra maravillosa de nuestro Señor Jesús. Su sacrificio en la cruz, que Él dio su vida. Dice en el versículo 18, nadie me la quita, sino que yo misma me la doy, dice el Señor Jesús. Yo mismo, dice el Señor Jesús, doy mi vida por ti, como tú te llames. Yo mismo doy mi vida para poder lavarte, para poder limpiarte, para que puedas tú tener ese acceso a la vida eterna. Por eso derramó su sangre. Y no solamente eso, su obra poderosa. Dice la palabra de Dios que Él no quedó en la cruz, como muchos lo recuerdan, en una cruz ahí clavado. Él no quedó ahí, su cuerpo no quedó en esa cruz, ni tampoco su cuerpo quedó en una tumba. Él resucitó con poder y gloria, porque ni la misma muerte pudo detenerlo. Él pudo, dice el versículo 18, tengo poder para volver a tomar mi vida. Él no está en la tumba. Muchos líderes religiosos que dijeron tener la verdad, mucha gente que dijo, yo soy la verdad, yo tengo la respuesta para tu alma. Esa gente murió y su cuerpo se quedó en esa tumba, pero el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo no está en esa tumba. Dice la palabra de Dios, no está aquí, pues ha resucitado, aleluya. Él resucitó. La muerte no tuvo poder para detenerlo, porque no hay nada que pueda detener su poder. Querido amigo, amada audiencia que me estás oyendo, no hay nada que pueda detener su poder. No hay ningún problema, no hay ninguna dificultad, no hay ningún virus
Ninguna crisis mundial que pueda detener su poder para poder guardar tu alma, para guardar tu vida, para guardar a tu familia, para guardarte donde quiera que esté. Él tiene el poder, toda autoridad. Su poder no tiene límite, su poder es indescriptible. Su poder lo puede todo, aleluya. Ese poder Él lo tiene para salvarnos y también para resucitarnos en el día postrero. Así como Él vive ahora, nosotros también viviremos por su poder, por su misericordia. Esa fue su obra redentora. Y dice el versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Él sabe, amigo, amada audiencia, Él sabe quiénes son sus ovejas y quién no las son. Yo podría decir yo soy del redil del Señor, pero Dios sabe si realmente lo soy o no. Porque las verdaderas ovejas del buen pastor escuchan su voz. Aquel que no quiere escuchar la voz de Dios, aquel que ha rechazado la palabra de Dios, aquel que se le ha invitado a escuchar no solamente este programa, sino diferentes programas que hoy se escuchan a través del internet, donde se expone la verdadera palabra de Dios. Aquel que no quiere escuchar la palabra de Dios, déjeme decirle que no es del redil. Porque dice el Señor que mis ovejas oyen mi voz. Si tú puedes escuchar la voz de Dios, significa que tú puedes llegar a ser del redil. Tú puedes llegar a ser parte de las ovejas del Señor. Escucha la voz de tu Señor, porque estamos en el último llamado. En estos meses, en estos días, Dios está haciendo su último llamado. Y Él te llama a ti por tu nombre, amigo que me escuchas. A donde te encuentres, a donde tú estés, Él te llama por tu nombre. Él sabe cómo te llamas. Yo no sé tu nombre. Yo no sé hasta dónde, gracias a Dios, esta señal de radio está llegando para la gloria de Dios. Gracias a Dios por esta tecnología que hace que esta radio se escuche en diferentes lugares donde mi persona quizás nunca va a llegar. Pero Dios te conoce, amada audiencia. Dios te conoce, amigo, familia que te han hablado del Señor. Él te conoce y te llama por tu nombre, como tú te llames, cual sea tu nombre. Él conoce tu nombre, Él conoce tu vida, Él conoce todo lo que has pasado desde el vientre de tu madre hasta este momento. Él te conoce. Él todo lo sabe acerca de ti. ¿Cuántas veces has llorado? ¿Cuántas veces has sufrido? ¿Cuántas veces has sido maltratado? Y Él conoce también tus alegrías. Nadie te conoce como el Señor. Es más, Él te conoce más de lo que tú mismo te conoces. Él te llama por tu nombre. Es maravilloso. Es maravilloso saber que a pesar de que hay miles y miles y miles de almas alrededor del mundo que pertenecen al rebaño del Señor, Él te pueda llamar sin equivocarse, sin decir otro nombre, sin confundir. Y Él te llama. Y Él está llamando a todos, porque no hay acepción de personas, porque no hay nada que pueda impedir que el Señor nos llame. Estamos en el tiempo de la gracia, pero la puerta del redil está por cerrarse, amada audiencia. Y Dios está llamando, está dando su último llamado en estos días, en estos meses, y te está a ti a que vuelvas a sus brazos, a que seas parte del redil. Hay un clamor en el cielo, hay un clamor en el cielo, hay un clamor en la tierra que te está llamando. Y Él nos llama y Él no hace acepción de personas.
Él no hace acepción de personas, no importa de dónde tú seas, de qué país tú seas, de qué familia tú vengas. No importa el lenguaje que tú hables. Él nos está llamando. Y el versículo 4 nos dice que Él nos llevará a pastos, porque la oveja necesita alimentarse de pastos. Y Él nos llevará y Él irá delante de nosotros. No podemos tener nadie tiene la autoridad de ir delante del pastor. Jamás, jamás. El que va delante, el único que puede ir delante de nosotros es el buen pastor, porque Él te guiará, amada iglesia, porque Él nos llevará, amada audiencia. A donde Él vaya, nosotros tenemos que ir. Y Él irá delante de nosotros y hallaremos pastos. Hallaremos lo que el alma necesita. ¿Qué necesita tu alma en medio de este tiempo tan peligroso? Estamos viendo los finales tiempos. La palabra del Señor. Si nosotros no somos del redil, entonces no escucharemos la voz de Dios. Pero si tú eres parte del redil, tú vas a escuchar la voz de Dios. Aunque vengan los engañadores, aunque venga aquella gente con su filosofía humana, aunque vengan aquellos mentirosos diciendo que ellos tienen la verdad, si alguien te predica, si alguien te habla, y si te habla este precioso libro que es la palabra de Dios, entonces lo vamos a creer. Pero si alguien te desvía de la palabra de Dios, si alguien te habla la palabra del Señor, pero le está quitando, le está añadiendo, ten cuidado. Ten cuidado. Porque lo que quiere hacerte ese ladrón, es lo que quiere hacerte es desviarte. Quiere sacarte del redil, porque todo eso se opone a la palabra de Dios. Pero el que es verdaderamente oveja del Señor no podrá oír esa mentira, porque solamente podemos escuchar la voz de Dios. Porque dice la palabra del Señor que ellos no conocen la voz de los extraños, dice el versículo 5. Las ovejas no escuchan la voz de los extraños, pero sí escuchan la voz de Dios. Y si tú estás escuchando la voz de Dios, a través de lo que está pasando, ven al Señor. Ven al Señor. No ignores su voz. Sigue la voz del Señor. La bendita voz de Dios. Yo quiero preguntarte si tú has escuchado la voz del Señor. Él nos está llamando una y otra vez a que vengamos a Él. Posiblemente tú alguna vez fuiste parte del rebaño del Señor. Posiblemente alguna vez estuviste en una iglesia alabando al Señor, escuchando su palabra. Quizás alguna vez doblaste tus rodillas clamando a su nombre, pero te apartaste. Porque escuchaste la voz del salteador, porque escuchaste la voz del ladrón. ¿Y qué pasó? Que te sacó del redil. Pero Él te está llamando. Mientras no se cierre la puerta de la gracia, amada audiencia, todos los que nos escuchan, por favor, escuchen la voz del buen pastor. Él quiere que estemos en su cobertura. Él quiere que estemos en su redil, porque mientras estemos en su cobertura, nada podrá pasarnos. Él guarda nuestra alma. Él es el buen pastor y nos llama. Quizás tú no has escuchado la voz de Jesús, no la habías escuchado. Quizás nadie te había hablado de Jesús. Quizás nunca has hecho una oración. Quizás nunca has hablado con Él. Pero te voy a decir que hoy Él te está llamando para que estés a su lado. Él nos hace este llamado
Es el último llamado que el Señor está haciendo. Y a través de esta situación, de esta crisis mundial que estamos viviendo, Él nos está llamando. Quizás Él te está llamando a través de una enfermedad. Él te está llamando a través de un problema en tu familia. Él te está llamando a través de este virus que está matando a miles de gentes. Él te está llamando a través de la radio, a través de un video, de su santa palabra. Él te está llamando. Si tú tienes una Biblia, si tú tienes una Biblia y puedes leer los evangelios, léelo, porque Él te está llamando a través de su poderosa palabra. Estamos en tiempos finales. Estamos en tiempos peligrosos. Y mientras el Señor, a su gracia, Él va a seguir llamando y va a seguir diciendo, ven a mi redil, ven que te estoy llamando. Ven que yo te amo, que quiero darte vida nueva, que quiero perdonar tus pecados. Cada vez se hace más fuerte la voz del Señor. El que no lo quiere oír es porque de veras tiene el corazón endurecido. Pero estamos en el último llamado. El último llamado estamos, amada audiencia. Y Él quiere que tú vengas a Él. Su llamado se está haciendo cada vez más y más fuerte y más constante. Las señales cumpliéndose están. Estamos en principios de dolores y la puerta del redil se está cerrando. Pero ahora, hoy, 14 de marzo del año de gracia 2020, aún está abierta. Pero no sabemos si el día de mañana va a seguir abierta. Porque Cristo viene por su pueblo. Porque Cristo viene por su rebaño. Y nos sacará a pastos, aleluya, donde estaremos por siempre en su presencia. Pero quizás este sea el último día. Amigo que me estás oyendo, quizás esta sea la última vez. Muchas de Dios. Iglesia que has estado alejado de Él, quizás esta sea la última vez que tú escuches que el Señor te llama a sus brazos nuevamente. Él no quiere hacerte daño. La gente se enoja cuando uno le comparte la palabra de Dios. La gente se enoja cuando uno le dice que Dios le ama, que Dios es la respuesta, como si estuviéramos ofendiéndole, pero de ninguna manera. Esto es de vida o muerte. Se trata de tu alma. Se trata de dónde tú vas a pasar la eternidad. Porque después de esta vida hay una eternidad. Y solamente hay dos caminos, no hay un punto intermedio. ¿Es la muerte eterna en el infierno o es la vida eterna en el cielo al lado de nuestro buen pastor, nuestro Señor Jesús? Y Él nos está llamando. Ven a Cristo ahí donde estás. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos y dile que te perdone, que tú quieres ser parte de su rebaño, que tú quieres ser parte del redil. Recibe a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Dice el versículo 16 ya para terminar. El Señor Jesús dice, yo tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Aquí el Señor está hablando del pueblo de Israel. Él es su pueblo escogido. Nosotros, hermanos, venimos a ser ya sus hijos adoptados, hijos por adopción. No somos del pueblo de Israel, pero sí podemos ser parte de su pueblo. Y Él nos está llamando. No tardes más. No tarden más tus pies a venir al redil del Señor. Él es la puerta. Él es la puerta. Y estamos en tiempos finales. La palabra del Señor se cumple. Las noticias
Si usted ve, la gente ha entrado ya en un pánico. ¿Por qué? Porque no tienen esperanza. Nosotros como humanos estamos preocupados, claro que sí, pero nuestra esperanza está en Jesús. Si ese virus, nosotros estamos cubiertos con la sangre, pero si ese virus llegara a alguien, déjame decirte que tú puedes tener vida eterna en Cristo, porque la última palabra la tiene el Señor, y si el Señor decide que después de esta vida tenemos esa esperanza en Cristo Jesús, una vida eterna. Y si no es así, hasta que Cristo venga por su iglesia, porque Cristo viene por su iglesia. El arrebatamiento de la iglesia está más cerca. No sabemos el día, no sabemos la hora, pero es una realidad. Así que estemos a cuentas con el Señor. Yo quiero orar por todos ustedes, por todos los que nos han estado escuchando a través de Facebook Live y en la radio. Si alguien, ¿verdad?, quiere recibir a Cristo en su corazón, así será. Lo que tienes que hacer, cerrar tus ojos y decirle: Señor Jesús, te invito a que entres a mi corazón. Te pido perdón por mis pecados, por todo cuanto he ofendido tu nombre, perdóname. Lávame en tu preciosa sangre que en la cruz del Calvario. Esa sangre que da vida, esa sangre que nos limpia de todo pecado. Perdona nuestros pecados, Señor. Yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Quiero que tú seas ser una oveja para que un día pueda yo estar a tu lado. Te recibo como mi Señor, como mi Salvador. En el nombre. En esta hora, esa palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, por la amada audiencia que ha escuchado tu palabra. Sabemos, Señor, que tú estás llamando y que en estos tiempos es el último llamado, el último cerrando ya. Y el que entró, entró. Y cuando se cierre la puerta, dice la palabra de Dios que ahí será el lloro y el crujir de dientes. Cada uno de los que han escuchado tu palabra pueda recibirte en su corazón y puedan, Señor, humillarse ante tu presencia, Señor, y puedan ser parte de tu redil, mi Dios. Bendice a Maricruz Alfaro donde quiera que ella se encuentre. Bendice a nuestra hermana Loida Flores, Señor, y a su familia, Padre mío. Bendice a Lesbia Citalán, Señor. Bendice a Magli Chilel donde quiera que se encuentre, Señor, a su familia. Bendice a nuestro hermano Robert, Señor, Salazar. Bendícelo, Señor, a él y a su familia. Nuestro hermano Carlos, bendice a nuestro hermano Walderamar de la Rosa, Señor. Bendice a tu siervo que también, Señor, palabra. Hermano Romeo, a su familia. Te pedimos, Señor, por Joseph Guzmán, donde quiera que se encuentre, Señor. Fortalécelo, Señor.